Muy buenas a todos, bienvenidos a una de las presentaciones de la novena Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación presentado por la Universidad Francisco de Paula Santander. El día de hoy vengo a presentarles el proyecto denominado Modelo Híbrido basado en inteligencia artificial para el despacho de energía en una microred, presentado por los autores Sergio Sepúlveda, John Castro, Paola Castro y quien les habla, Sebastián Rojas. En primera instancia, hablemos de la introducción. Sabemos que la gran mayoría de la población se encuentra conectada a una red eléctrica que posee tecnología antigua y esa es la encargada de distribuir toda esta energía a través de la población. Esto presenta varios inconvenientes, ya sea que está propenso a ataques, que pueden existir cortes de energía, entre otros. Es por eso que el concepto de una microred se ve muy novedoso para este tipo de casos, el cual el cual consta de que una persona puede instalar un controlador que le permita implementar energías renovables dentro de su red eléctrica. Esto permite mejorar la confiabilidad de aquellos usuarios que están conectados a la red y aumentar la resiliencia contra los problemas que se puedan presentar. Estas microredes pueden estar conectadas a la red eléctrica tradicional o no, y según la opción que escojan tendrá que tener baterías o podrán desistir de ellas. Como objetivo general de este proyecto tenemos proponer y desarrollar un modelo híbrido basado en aprendizaje automático para la estimación de la producción, consumo y despacho de energía eléctrica en una microred que utilice energías renovables. Como objetivos específicos tenemos seleccionar y depurar el conjunto de datos para realizar la exploración y caracterización del modelo, identificar las variables de entrada y salida que deberán tener los modelos, escoger las herramientas de desarrollo y simulación para definir e implementar los modelos de predicción y evaluar el desempeño de los modelos en materia de despacho de energía dentro del software de simulación. Como metodología tenemos que el primer paso que debemos realizar es la selección de una base de datos, tanto para el despacho, producción y consumo de energía dentro de la microred. Seguidamente tenemos que realizar la caracterización de estos datos, ya que vienen sin procesar y deben escogerse y caracterizar cada una de las variables que provengan en estas bases de datos. Seguido tenemos que identificar las variables de entrada y de salida del modelo. Tenemos que definir que la producción es una variable de entrada y la demanda será una variable de salida que tendremos que cumplir. Tenemos también la elección de herramientas, que es donde se realizará todo el proceso de simulación de la microred, donde se va a estipular las condiciones para despacho de energía según la cantidad de producción de energía renovable y según la cantidad de energía que esté dentro de las baterías. Posteriormente tenemos la implementación del modelo, que es donde se va a escoger la metodología para la implementación y se procederá a realizar su simulación. Y finalmente tenemos el proceso de evaluación, que es donde vamos a comparar los resultados con las bases teóricas y los antecedentes del que han habido de despacho de energía. Como resultados, tenemos hasta el momento que se ha realizado una extensa búsqueda de antecedentes donde se ha determinado 6 bases de datos importantes para la producción y consumo de energía eléctrica, dentro de las cuales se encuentra CAISO, que es del estado de California en Estados Unidos, la ENSOE, la EIA, NREL, que es un laboratorio, la IEA y finalmente IRENA. Indagamos estas bases de datos y averiguamos cuáles tenían disponibles para uso público. Algunas eran de pago y otras eran de acceso gratuito. Por lo tanto, después de realizar la indagación, tomamos los datos de CAISO, debido a que poseían todos los datos con intervalos de 5 minutos para la producción de energías renovables, tanto fotovoltaica como eólica, y el consumo del estado en intervalos de 5 minutos, por lo cual nos permite entrenar un modelo bastante preciso a la hora de realizar este tipo de predicciones. Bien, tenemos una ruta que se debe seguir cuando se procesan datos en estas ramas. Bien, tenemos que empezamos con los datos sin procesar, que es los que se toman en este caso de la plataforma CAISO.
Posteriormente hay que realizar un proceso de ingeniería de datos que consta de la limpieza de estos datos y la preparación. Esto se puede realizar de manera manual o de manera automatizada utilizando lenguajes de programación que estén especializados en ello, ya sea Python con su librería Pandas, que fue el caso de esta investigación, ya que este software permite realizar una caracterización muy buena de los datos, permite seleccionarlos y graficarlos según sea necesario. Posteriormente tenemos el apartado de Machine Learning, que es donde se va a realizar el aprendizaje del modelo y la visualización del mismo. Es donde se escogen los algoritmos que se van a utilizar para esta investigación. En primera instancia se tiene que se implementará un algoritmo de predicción de persistencia para posteriormente compararlo con algoritmos más complejos, como se mencionará más adelante. Y finalmente tenemos la fase de operación, que es la implementación del modelo y la visualización de los datos. Actualmente se tiene completado la sección de ingeniería de datos y se está realizando la implementación del algoritmo de Machine Learning, que vendría a ser el segundo recuadro. Aquí, según los datos de CAISO, tenemos la demanda de energía en megavatios del mes de enero de 2022. En el eje Y tenemos el consumo en megavatios y en el eje X tenemos la hora del día en formato militar. Aquí se presenta una gráfica que es conocida como la gráfica del pato, ya que es una gráfica bimodal, o sea, que tiene dos picos, donde la demanda sube por la mañana cuando la gente se despierta, baja a mediodía porque la gente está en sus trabajos y vuelve a subir en la noche cuando la gente regresa a sus hogares. De esta gráfica podemos recoger mucha información con respecto a cómo se comporta la demanda en el mercado y podemos hacer varias estimaciones. Como se puede observar, se encuentran varias líneas. Estas líneas corresponden a los 31 días del mes de enero y se puede evidenciar que se sigue un comportamiento fijo. Existe esa tendencia siempre a seguir la gráfica bimodal, por lo tanto es fácil realizar predicciones dentro de unos límites que se establecen dentro del algoritmo. Posteriormente tenemos la producción de energía solar en megavatios. Esto depende también de si el día se encuentra nublado, de si ese día hubo más o menos cantidad de radiación solar. También varía por los factores climáticos. Pero sigue, como se puede evidenciar, una tendencia clara a tener un pico a mediodía, se mantiene hasta más o menos las 4 o 5 de la tarde, que es cuando disminuye la intensidad de radiación solar. Toda esta energía de por sí no se llega a utilizar a mediodía, ya que como se venció en la gráfica anterior, las personas no se encuentran en sus hogares en ese momento. Entonces, por eso, según cómo se implemente el modelo, se tendrá en cuenta si esta energía es almacenada en baterías o no, pero eso es definido ya dentro del microcontrolador de la microred. Bien, como resultados también tenemos evidenciados varios algoritmos que pueden utilizarse para realizar un modelo híbrido, el cual en esencia un modelo híbrido es la combinación de varios algoritmos para realizar una estimación más eficiente y útil del despacho de energía de una microred. Para esto tenemos como base, como lo había mencionado previamente, un algoritmo de predicción de persistencia. Posteriormente tenemos algoritmos predictivos y algoritmos heurísticos, los cuales siguen una línea de tendencia un poco diferente entre ellos, pero al unirlos otorgan mejores resultados. Dentro de los algoritmos predictivos tenemos la regresión logística y las redes neuronales, tecnologías bastante novedosas y con amplia documentación que pueden ser implementadas en este proyecto. Y por la parte de los algoritmos heurísticos tenemos identificados los algoritmos genéticos, los cuales son algoritmos que aprenden por sí mismos según unas reglas preestablecidas y van evolucionando según la cantidad de generaciones para aprender a hacer una tarea en específico. Con esto es posible realizar el modelo híbrido y posteriormente realizar la comparativa de los resultados con otros modelos que se encontraron en los antecedentes. Bien, como lo había mencionado anteriormente, existe un algoritmo bastante útil para Data Science, que es el XGBoost,
Es un algoritmo de aprendizaje automático que utiliza métodos de aproximación bastante matemática para poder realizar la predicción según los datos dados. Esto está basado en Python, se utiliza dentro de ese lenguaje de programación, también de la mano con las librerías Pandas, NumPy y sklearn. Junto a esto se pueden realizar las estimaciones tanto para la producción y el consumo de energía en un intervalo de tiempo establecido. Como conclusiones, tenemos primero que es necesario que se obtengan bases de datos con las variables tomadas en intervalos de tiempo bastante cortos para entrenar los modelos de manera muy precisa. Como segunda conclusión, tenemos que la predicción del despacho de energía puede hacerse a corto, mediano o largo plazo. Esto que según qué tan corto sea el plazo de la predicción, más eficiente será, más verdadera, ya que mientras más largo sea el plazo, no se puede tener tan en cuenta el efecto de las variables climáticas del estado. Y finalmente tenemos que la implementación del algoritmo puede realizarse mediante software computacional. En este caso, se utilizará el software Homer para realizar la implementación del algoritmo dentro de una microred simulada computacionalmente. Como trabajos futuros tenemos que se continuará con la aplicación de los algoritmos de inteligencia artificial para evaluar el desempeño del modelo. Tenemos que se implementará el modelo internado dentro del software computacional y finalmente que se realizará una divulgación científica de los resultados futuros que se obtengan mediante la publicación de artículos en revistas indexadas a nivel internacional. Como referencias tenemos los siguientes autores, los cuales fueron utilizados para la realización de esta presentación. Y finalmente, dentro del auditorio recibiremos todas sus preguntas relacionadas al proyecto. Muchas gracias a todos, espero que tengan un muy buen día. Hasta luego.